Sí, decime, Salvador. No, Salvador. estaba a grabar. Buenas tardes a todos. Es un gusto tenerlos de nuevo en estos seminarios que reiniciamos justamente hoy para este segundo cuatrimestre. Hoy tenemos la suerte de que nos acompaña Pablo Arena, que es ingeniero electromecánico de la Universidad Tecnológica Nacional y doctor en energética del Politécnico de Torino. Es investigador del CONICET y profesor titular de la UTN también, en Mendoza, y docente de varias carreras de posgrado en el país y en el exterior. Es director de la Maestría de Desarrollo Sustentable y del Hábitat Humano. Es también miembro fundador y presidente de la Red Argentina de Ciclo de Vida. Bueno, hoy, por suerte, tenemos el honor de tenerlo con nosotros y los dejo para que nos cuente sobre este interesante tema de análisis ciclo de vida en materiales de la construcción. Bueno, Pablo, todo tuyo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Salvador, como siempre, por tu invitación. Eh, yo he puesto el título este que acordamos así un poco rápidamente, pero voy a hacer algunas digresiones, no voy a estar solamente hablando de materiales, sino también de su conjunto y qué pasa con esas cosas, ¿no? Y esta visión del análisis de ciclo de vida. Yo creo que algunos de ustedes ya se han cansado de escucharme hablar de análisis de ciclo de vida. Ya pido disculpas de antemano y espero que haya algún incauto que todavía no haya, no lo haya escuchado. Eh, bueno, primero presento el grupo al que pertenezco, que es un grupo de la Universidad Tecnológica, que se llama el Grupo Clíope, que nos dedicamos a muchos temas marcianos, como dijo Silvia, que eran marcianos hace mucho y ahora se han puesto de moda algunos de ellos. Eh, Entre ellos, bueno, lo que son las huellas ambientales, lo que es tema de energía renovable, vivienda sustentable, economía circular, bueno, todas estas cosas que ahora se sienten y se empiezan a ver por allí. Y también hemos ido trabajando sobre otros temas que hacen a la sustentabilidad, pero que no tenían que ver con eso, que es, por ejemplo, el problema de pérdidas y desperdicios de alimentos, que es tan grande, bueno, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, y que a raíz de haber estado haciendo análisis de ciclo de vida de alimentos, nos dimos cuenta del problema grande que hay por allí, así que también hemos avanzado un poco en esa temática. Y bueno, estamos en la facultad haciendo cosas, digamos, además de la investigación, algunas cosas dentro de la universidad, como de transferencia, de extensión, como el cálculo de la huella de carbono de la facultad o encuestas sobre pérdidas y desperdicios de alimentos. Bueno, varias cosas que podemos hacer con el grupo que tiene ya unos cuantos años. Y aquí están sus integrantes, algunos de ellos probablemente ustedes los conozcan, sobre todo los que están como investigadores, y los que están a la derecha son los becarios doctorales actuales, y abajo un montón de estudiantes de grado que, que bueno, se van interesando por estos temas y le ponen mucho empuje compatiblemente con su objetivo principal, que es recibirse, ¿no? Y, y bueno, sobre el impacto de materiales, algunas cosas obvias, ¿no? Como ese ladrillo cerámico que está allí, o esa pared de ladrillos que uno quiere saber cuál es el impacto y dice, bueno, pero este material al final no está impactando, porque no es una cosa que esté produciendo unas emisiones o que tenga un olor que me haga sospechar de algo, que me produzca algo, no se percibe a simple vista que tiene, ¿no? Y esto es algo común para todo lo que llamamos materiales inertes, ¿no? Como estos que están acá, algunos ejemplos. Y hay otros que sí, que nos dan un poco idea de impacto, como por ejemplo las pinturas o a veces las alfombras que tienen unos compuestos que desprenden también olores, que son estos compuestos orgánicos volátiles o pegamentos, y eso ahí como que uno sí dice, no, abrí la ventana porque hay que, y esto sí lo asociamos más con un impacto.
Pero, por ejemplo, esos elementos que sí producen un impacto, a veces lo aplicamos sobre uno que no produce impacto, como la cadena de hierro, según nuestra percepción, y nos permite que esa cadena de hierro tenga una vida útil más larga. Entonces, al final, pareciera como que ese conjunto de algo que produce impacto, esa pintura que emite compuestos, hace que al final el impacto de la cadena sea más baja. Pero para que nosotros lleguemos a esa conclusión tenemos que hacer un análisis más amplio en el tiempo, no solamente observar lo que está pasando en el momento en que lo estamos viendo. Es esa visión del análisis del ciclo de vida. El análisis del ciclo de vida básicamente nació por esta preocupación que un poco convoca esta reunión sobre cuál es el impacto de los materiales. Principalmente hubo una serie de hitos desconectados, ¿no es cierto?, en distintas partes del planeta que provocaron una reacción. Uno fue cuando Schweppes, por ejemplo, esa fábrica de bebidas gaseosas, decidió pasar de las botellas retornables a las desechables. Y eso levantó fuertes protestas de los ambientalistas, en este caso eran estos que se llaman Amigos de la Tierra, en Gran Bretaña, y que pusieron, algunos dicen pusieron, así ordenadamente, como se ve en la foto, un montón de envases como diciendo, mira todo el residuo que están generando con esta decisión. Otros dicen que fueron más violentos, que volcaron un camión que venía lleno de botellas vacías y ahí justamente en la entrada principal de esta empresa para mostrar claramente el residuo que estaban generando. Algo parecido ocurrió con Coca-Cola, no la manifestación, pero sí esta protesta contra el cambio de estrategia de los envases y lo que eso generaba. Y aquí estas empresas reaccionaron convocando a la academia para que mostraran cuál era la realidad. Porque ellos en cierto modo, porque trabajan sobre eso, ven más allá que lo que ve el consumidor. El consumidor veía que llevaba un envase a su casa lleno y después lo devolvía vacío y eso funcionaba perfecto, no había ningún residuo. En la empresa notaban que ellos tenían que hacer toda una logística para recoger todos esos envases y cuando llegan a la fábrica había que lavarlos muy bien porque lo que van a contener es un alimento, entonces se va mucha agua caliente, entonces se usaban combustibles, entonces habían emisiones, entonces usaban detergentes y habían efluentes. Todo eso el usuario no lo ve, pero ellos lo tienen claro, entonces al tomar esta decisión estaban evitando una cantidad de impactos que muchas veces la gente no percibía, pero claramente aparecía esta consecuencia que también es evidente que es la generación de residuos. Entonces, eso fue como mostrar que el impacto no está determinado únicamente por la percepción de uno cuando está en contacto con ese objeto, sino hay que tener en cuenta algo más amplio, algo que no se llamó en ese momento análisis de ciclo de vida, pero que estaba teniendo en cuenta desde que había que producir el vidrio, que había que transportarlo, lavarlo, llenarlo, usarlo, disponerlo. Eso con el tiempo fue evolucionando para convertirse en esa metodología que hoy está tan difundida, que es el análisis del ciclo de vida, y que permite mostrar claramente cuáles son los impactos de las dos alternativas. Y se llega a una conclusión que a esta altura es bastante obvia. Las dos alternativas son impactantes, pero sobre distintas cosas. Uno sobre agua, otro sobre residuos, uno sobre consumo de energía, etc. Había que sacar las cuentas para poder tomar las decisiones. Hay muchas cosas que no son evidentes, como aquí yo les pongo un par, pero hay infinitas, como aquí arriba se ven unos paneles que están hechos a partir de la recolección de cáscaras de trigo en muchas zonas del país, y con eso se producen esos paneles a los cuales hay que sumarle una resina como aglomerante, y se puede hacer un mueble como el que está ahí arriba a la derecha. Y entonces uno dice, bueno, ¿y cuál es mejor es el impacto de esto que hemos hecho, este gabinete, o sería mejor hacer ese gabinete
con una madera local maciza que se tala y va al aserradero y se hacen las tablas y se hace el gabinete. Y la respuesta no es obvia, ¿no es cierto? Porque una dice, sí, uso un residuo, pero bueno, pero tengo que usar una cantidad de resina, tengo que hacer una cantidad de cosas, recoger cascaritas de trigo por todo el país. Y la otra, tengo que hacer una tala que, bueno, esperando que sea una producción sostenible de madera y no un bosque nativo, ¿verdad? Las respuestas no son siempre evidentes en este sentido de análisis de ciclo de vida. Aquí hay una pequeña representación de cómo funciona el sistema hoy a grande escala con lo llamado la globalización, donde tenemos en ciertas partes del planeta acumulaciones grandes de recursos energéticos que hacen falta para todo el mundo, y también tenemos en ciertas zonas productivas, como por ejemplo en Asia, ¿no es cierto?, que tenemos hoy una gran producción de muchísimos elementos que consumimos todos los días. Y esos productos que se elaboran allí usan energía de esos yacimientos que están en otras partes, y hay que embalarlos, y a veces embalan en productos que vienen de otras partes todavía, no del sitio de producción, y eso se desparrama por todo el mundo. Y supongamos que esos son celulares. Entonces, allí se hicieron toda esa cantidad de celulares, se pusieron en cajitas, se despacharon y lo estamos usando nosotros ahora en Argentina. Es decir, que el impacto de ese producto al final tiene asociado otro impacto, que es el del consumo de energía eléctrica, que va a ser completamente distinto según dónde lo use. Entonces, en Argentina tendremos una matriz energética con una parte fósil y más o menos importante. En otras partes será todo renovable, en otras partes será puro carbón. Y entonces el impacto de ese artefacto que se fabricó allí cambia. Y además, cuando termine la vida útil de ese teléfono con sus baterías, tendrá una disposición final que lo más probable es que sea en el lugar donde se dejó de usar. Por ejemplo, hace poco, año pasado, hicimos un viaje con mi esposa perdió su teléfono en un país lejano. Y bueno, habrá ido a parar al basural, o no sabemos qué habrá pasado con ese teléfono. Lo que es cierto es que la disposición final no fue ni en el lugar de origen ni en el lugar donde nosotros vivíamos. Algunas de estas cosas se van a reciclar y se podrán utilizar de nuevo en otro sistema productivo. Y finalmente tenemos entonces un camino para un producto, ahí estaban representados muchos, que es bastante complejo, y en cada una de esas partecitas de ese camino hay un impacto. Y eso es lo que nos muestra el análisis de ciclo de vida. Lo que permite es hacer una expansión para incorporar todos los aspectos que están asociados a el producto que estamos considerando, desde su cuna hasta la tumba. Entonces, ¿qué nos da como mensaje en general? Por supuesto, no es un curso de análisis de ciclo de vida, más o menos contar la historia, la idea para qué sirve, pero nos tiene que demostrar que es importante que consideremos todas las etapas del ciclo de vida del producto y no solamente aquella que llama más la atención. Por ejemplo, no sé, la extracción de un mineral, eso llama mucho la atención. Pero si yo presto mucha atención ahí, por ahí lo que estoy haciendo es incrementando el impacto en otra parte, ¿no? Entonces, muchas veces pasa que las alternativas de mejora hacen que estemos trasladando el impacto de un sitio a otro sitio donde ocurre después la disposición. En el caso de las botellas, por ejemplo, que mostraba al principio, al final el impacto se terminó trasladando a la generación de residuos, cuando al principio no había un impacto particularmente grande con generación de residuos. Y también hay un impacto de nueva materia prima, pero se disminuyeron las emisiones, el uso de detergente y el uso del agua. Entonces ahí se están cambiando dónde están ocurriendo los impactos, en qué etapa, y se están cambiando los impactos. Y ahí hay que ser muy gaucho para decir cuál es el mejor impacto. Yo cambio uso de agua o cambio climático. Y está difícil, ¿no? Viendo todo lo que pasa con el cambio climático y que tiene que ver con el agua al final también, ¿no? Nosotros en Mendoza, que dependemos de la nieve en la cordillera, el cambio climático nos resulta una espada de Damocles. Y si consumimos mucha agua,
también es una espada de Damocles. Entonces hay que tener en cuenta ese cambio de impacto cuando uno hace una propuesta de mejora. La otra cosa importante que nos muestra esto es que tenemos que tener en cuenta la función del producto, que ahora voy a mostrar algunos ejemplos sobre eso. Y entonces hay que finalmente diseñar, dejándose guiar por la metodología que nos va mostrando eh, dónde prevalecen los problemas y cómo se pueden resolver. Por supuesto, no es tan sencillo. Hay que tener unos recursos y un tiempo para poder hacer eso. Esto que les muestro aquí es un ejemplo de un aislante térmico, ¿no? Un aislante como aquí se ven estos chips de poliestireno expandido, que saben que tienen muy buenas propiedades como aislante. También se lo usa en esta forma como está allí, como material para embalaje. Y producir eso, bueno, habrá que partir como siempre de algunos hidrocarburos, habrá que extraerlo, habrá que pasar por una destilería, una refinería y transportarlo, se producen unas resinas y después se hace el proceso de producción de ese poliestireno expandido y lo usaremos como aislante y finalmente, después de que termine su ciclo de vida útil, que será quizás cuando se demuela el edificio donde fue a parar, irá al basural. Acá yo puse unas nubecitas negras de dióxido de carbono representando que estamos midiendo ese gas que hoy es la vedette ambiental del momento, pero podría estar midiendo muchas otras cosas, por ejemplo, el consumo de agua o el consumo de energía, que también en la energía siempre ha sido un problema. Podría estar midiendo muchas categorías de impacto ambiental con este análisis de ciclo de vida. Por ahí me voy a referir al carbono y al impacto sobre el cambio climático porque es el que hoy está más de moda, pero es el mismo método el que tengo que usar para poder calcular otra categoría de impacto ambiental. Y ahora les muestro esta alternativa, no porque esté por comerme un pochoclo, sino porque si se fijan, es muy parecido a un chips de poliestireno, pero esto está hecho a partir de maíz. Entonces, si uno se pone a pensar entre los problemas que tiene el poliestireno expandido, es que primero, para hacerlo hay que usar petróleo, como vimos allá. Y segundo, cuando se demuele, eso no se degrada fácilmente. Entonces, queda un montón de tiempo allí. Mientras que el pororó, que le llamamos nosotros en Mendoza, de pochoclo, las palomitas, no están hechas a partir de petróleo y además son fácilmente degradables al final del ciclo de vida. Entonces tendríamos que ver qué pasa si yo quiero hacer ese aislante a partir de ese material. Y bueno, habrá que de nuevo hacer un análisis de ciclo de vida. Habrá unos cambios, porque al final voy a necesitar también una cantidad de petróleo, porque siempre hay que transportar, hay que calentar, hay que hacer cosas. Pero es diferente, no es lo mismo que el material sea intrínsecamente hecho de petróleo a este material que va a necesitar petróleo en algunos procesos, pero intrínsecamente no es petróleo. Entonces haremos la plantación de maíz y a partir de allí los procesos que hacen falta para lograr esa expansión y que produce esa palomita, ese pochoclo. Entonces, de esta manera yo puedo comparar esos dos productos alternativos y encontrar que efectivamente en ciertas categorías de impacto ambiental es más impactante el poliestireno y en otros es más impactante el renovable. Por ejemplo, en dióxido de carbono, en particulado, monóxido, consumo de energía no renovable, el poliestireno es más impactante, pero emisiones de amoníaco con nitratos no producía el poliestireno y sí lo produce este nuevo material aislante. Entonces, esto que está puesto aquí es la comparación, me vuelvo un poquito para atrás, de 1 kilo de este producto con 1 kilo del producto tradicional. Y me da esta comparación. A simple vista no es tan bueno como yo pensaba, pero también a simple vista veo mucho más barras Bordeaux que las otras. Digo, bueno, al final es mejor el poliestireno, pero tampoco es cero impactante el renovable. Para poder pasar de esas muchas categorías a solamente un par, hay metodologías dentro del análisis de ciclo de vida que permiten obtener una barrita para cada uno
y nos muestra claramente que el renovable tiene un 35% del impacto total que produce el poliestireno expandido. Es decir, que está buenísimo y nuestro analista está muy contento. Pero uno se pregunta, está bien, producir 1 kilo y 1 kilo renovable al final impacta menos, pero tendríamos que tener en cuenta para qué lo quiero. Yo no lo quiero para comer, porque no puedo comerme el poliestireno, lo quiero como aislante. Y entonces, en la unidad de medida kilo no me sirve tanto. Tendría que ver cuál es la función del aislante. La función es dificultar el tránsito de calor a través del material. Entonces yo tendría que, una vez que tengo este resultado, porque, perdón, me voy para atrás, este resultado expresado por kilo es el típico resultado que aparece en unas bases de datos para análisis de ciclo de vida. Se expresa por kilo. Después yo tendré que transformarlo a otra unidad para que corresponda con la función que yo le doy a ese material. Y entonces para hacer eso yo tendría que saber, bueno, cuántos kilos de palomitas de maíz procesadas de alguna forma para que sirva, necesito poner para que equivalgan a el poder aislante que tiene 1 kilo del poliestireno expandido. Y para eso hay que tener en cuenta cuál es el peso específico de los dos materiales y cuál es la conductividad térmica que cada uno ofrece. Teniendo en cuenta esas dos cosas, resulta que hacen falta 6 kilos del material renovable por cada kilo de poliestireno expandido. Es decir, que si miramos esta balancita, estas tablitas, fíjense que esto era más o menos 1/3 el impacto del renovable, pero si me hace falta 6 veces kilos de esto para que tenga el mismo efecto, va a terminar resultando que al final es peor el pororo que el poliestireno, lo cual es una pésima noticia. El renovable es peor que ese artificial sintético, como le llamamos. Eso es lo que me está mostrando el análisis de ciclo de vida, teniendo ahora en cuenta la función que desempeña ese material, no solamente el kilo de material. Entonces, una conclusión: no es cierto que un producto que llamamos natural o renovable o reciclable o reciclado sea más benigno para el ambiente que otro. Tampoco significa lo contrario. No significa que los artificiales o los sintéticos, los no reciclables sí sean benignos. Hay que sacar las cuentas. Ahora, hacer el análisis del ciclo de vida nos ha permitido encontrar esta respuesta, que no es la que queríamos, pero también nos ha permitido conocer mucho por qué los impactos son como son. Y aquí hay una explicación que yo recién no se las dije. Si ustedes tienen en mente una palomita de maíz, vieron que está todo ese capullo blanco, pero en el centro hay una parte dura. Esa parte dura es donde está la cascarita del maíz, que cuando se expande, cuando explota, lo que está adherido a esa cascarita no se puede expandir. Y entonces eso hace que en esa porción la densidad quede alta, mientras que lo demás se pudo expandir. Y entonces la densidad es baja. Aquí no ocurre en esa zona. Entonces, a partir de esa observación, aquí no sé si alcanzan a ver, hay unas imágenes malísimas de unas bolsitas que tienen almidón de maíz. Lo que se hizo fue probar a hacer este material aislante, ya no a partir de los granos del maíz, como se hace el pochoclo, sino extrayendo el almidón del maíz y con eso hacer un proceso de expansión, así como se produce el poliestireno expandido. Y con eso se logró reducir la densidad de este material aislante hecho a partir de maíz, y resulta que es mejor que el poliestireno expandido. Esto, de paso, hoy se puede comprar. Aquí Alibaba tiene este producto que tiene, fíjense, estos chips de poliestireno, que en este caso son para rellenar materiales de almohadones, ¿no? Vieron que los almohadones que tienen a veces como poliestireno así en pelotitas, bueno, esto está hecho con maíz. Hay que ver, por supuesto, lo que prevalece en el mercado, no solamente lo ambiental, cuestiones económicas también. Pero bueno, el cuento del análisis de ciclo vida que me permite identificar objetivamente y también encontrar alternativas de mejora. Entonces, vamos a encontrar en análisis de ciclo de vida, en las bases de datos, van a encontrar
valores como el que tienen acá es, por ejemplo, el potencial de calentamiento global para distintos aislantes, como una plancha de corcho, que es natural, una lana de vidrio sin la capita esa reflectante, una plancha de poliestireno expandido, o un poliestireno 100% reciclado. Importante saber, estos resultados están expresados en general por kilo, y para hacer la comparación y ver efectivamente cuál es el mejor, habrá que relacionarlo con la conductividad del material. Así también podemos comparar ladrillos alternativos, por ejemplo, un ladrillo de adobe con un ladrillo de arcilla. Pero de nuevo, esto está expresado por kilos. Habrá que tener en cuenta la cantidad que nos hace falta para obtener la misma función, para hacer una comparación bien hecha. Aquí, la misma función, yo no me animo a expresarla porque ahí hay un montón de arquitectos que saben, yo no. Habrá que tener en cuenta los temas relacionados con la resistencia. No sé, entonces, aquí en Mendoza es un problema el adobe porque es una zona sísmica y hay restricciones, en otras zonas no las hay. Y después está, por supuesto, los temas que tienen que ver con el comportamiento térmico, ¿no? La inercia térmica, la conductividad. Hay una cantidad de cosas a tener en cuenta para tomar la decisión con respecto a esto. Si con estas ideas, entonces, que hay que tener en cuenta la función, si yo quiero comparar el impacto de dos pinturas, una al agua y una sintética, primero tendría que decir, bueno, ¿y cuál es la función de la pintura? ¿Y cómo se definiría la unidad de la pintura? ¿Y qué parámetros me hacen falta? Y la pintura, básicamente, es un elemento que usamos como estética, pero principalmente debería ser como protección. Y entonces lo que hay que hacer con la pintura es recubrir una superficie. Entonces, me hacen falta tener en cuenta estos parámetros esto es un ejemplo, ¿no es cierto? Ahí depende de la pintura que uno compre, del rendimiento y la vida útil. Por ejemplo, aquí, en este que yo puse aquí, el rendimiento era 0,26 litros para un metro cuadrado y tiene una vida útil de 5 años la pintura al agua. Pero la otra, la pintura sintética, tiene una vida útil que es el doble y un rendimiento que es mayor. Me hacen falta menos cantidad de litros para cubrir la misma superficie. Entonces, cuando yo voy a comparar el impacto, si por ejemplo me lo encuentro en la base de datos, 1 kilo de pintura al agua y 1 kilo de pintura sintética, ¿cuánto comparo? No voy a comparar 1 kilo por 1 kilo, sino tener en cuenta estos parámetros. Yo, por ejemplo, quiero tener pintada mi muro 30 años. Entonces, bueno, me sacaré las cuentas, teniendo en cuenta el rendimiento y la vida útil, cuánto me hace falta, y el resultado me da 8 por 3. Es decir, me hacen falta 8 litros de pintura al agua por 3 litros de pintura sintética. Y eso sería lo que me permitiría hacer una comparación ambiental justa, teniendo en cuenta este resultado que yo obtuve y vinculándolo con el impacto ambiental de cada kilo o de cada litro de pintura. Mala noticia es que aquí yo les estoy poniendo ahora unos resultados que saqué de la base de datos, donde se ve que en realidad estos son pinturas alquídricas blancas, el que tiene base agua tiene más impacto que el que tiene base solvente. No se asusten porque miren la escala, porque acá parece que fuera muchísimo más alto. En realidad, la escala está muy apretada. Entonces, es poco significativa la diferencia, pero es al revés de la que yo esperaba. Yo esperaba que la que es de base solvente fuera peor que la otra, pero no, es al revés, por lo menos para este fabricante. También puedo comparar aventanamientos, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay ventana de vidrio doble con su valor de transmitancia y también uno con doble pero con laminado y uno triple. Y fíjense que el triple y el laminado doble tienen prácticamente el mismo valor. Entonces esto nos permite hacer un diseño, pero aquí vamos a tener en cuenta que el triple tiene, por supuesto, una mayor capacidad para retener el calor, tiene una transmitancia menor, entonces
eso nos va a influir en el balance térmico donde esté colocado el espacio donde esté colocado ese vidrio. Ahora les quería mostrar, ustedes cuando tengan alguna duda me dicen, ¿no? Algo que no quedó claro o que quieran preguntar, ¿no? Les muestro sobre algo que tiene que ver ahora mucho con lo que estamos haciendo. Es una central fotovoltaica. ¿Y cuál es el impacto de una central fotovoltaica? Aquí hay una serie de fotos de una central del norte y tiene muchísimas cosas, no solamente paneles, no solamente miles, en este caso son decenas de miles de paneles, sino muchos elementos para conectar los paneles, para soportar los paneles, para que los paneles se orienten, para limpiar los paneles. Y entonces, todo eso hace que está muy bonita la energía fotovoltaica, pero hay que primero fabricarla. Entonces, apenas nosotros empezamos la central, lo que estamos haciendo, en lugar de disminuir la contaminación, estamos contaminando, porque estamos produciendo nuevos paneles, soportes y demás, y transportándolos para hacer la planta, y eh, recién entonces se va a empezar a producir un beneficio ambiental. Aquí sacamos la cuenta de cuánto es el periodo de retorno energético, pensando que para que exista la planta fotovoltaica se fabricaron en China los inversores, los paneles, un montón de cosas, se transportaron hasta el puerto de Buenos Aires y viajaron al norte, se instalaron, se gastó pura energía. Después, cuando eso empezó a funcionar, ha empezado a devolver energía y en 3,4 años, esto está hecho obviamente en base a datos estadísticos del clima, ¿no es cierto? Tenemos en muchos lugares muy buenos datos, pero cada año es diferente. Nos pueden tocar 10 años malísimos y entonces no vamos a recuperar esto en 3,4 años, pero en ese lugar es muy buen asolamiento, así que eso tiene muy buena pinta. Y entonces se recupera la energía en 3 años y el valor que nos da de emisiones por cada kilovatio hora producido en el fotovoltaico es de 33 gramos. Aquí también nos permitió encontrar no solamente este valor, que está bueno porque me permite compararlo con la mejor central térmica argentina, que sería un ciclo combinado que funciona con gas natural. Sería ciclo combinado, la central térmica más eficiente. Gas natural, el mejor combustible que se puede usar fósil para una central. Tiene 415 gramos por kilovatio hora. Y esta tiene apenas 33. Y acá nos permite además ver dónde se originan esos 33. Y bueno, la mayoría se originan en la producción de los insumos. Es básicamente fabricar los paneles, fabricar los inversores, fabricar los cables, fabricar los soportes. El transporte, que era una cosa que a uno le preocupa mucho, porque tienen que venir desde China, imagínense, y aparte la fábrica no está al lado del mar. Hay un transporte terrestre hasta el puerto, y después uno marítimo hasta el puerto nuestro, y después otro terrestre. Bueno, el transporte tiene un significado muy bajo. Lo que se gasta en la construcción es muy bajo, en operación es muy bajo, y fin de vida es también muy bajo. Eso es una central fotovoltaica, es decir, en lugar de tener una central térmica, tengo una fotovoltaica en un lugar físico muy concentrada, y a partir de ahí hay que elevar la tensión y transportarla en una red de transmisión eléctrica, y después cuando llega a la ciudad volver a bajar la tensión para distribuirla por la red de distribución Edenor, Edesur, Edemsa, según donde uno viva. Otra alternativa para nosotros es la instalación fotovoltaica residencial. Es decir, en lugar de que tenga concentrada generación fotovoltaica, la tengo distribuida. Ahí Julio esto lo conoce mucho mejor que yo, así que no voy a hablar más. Pero tenemos esta posibilidad que tiene unas cuantas ventajas. Una de las ventajas que puede presentar en su integración con el edificio es la doble función. Hay que ver cómo sale. Ahí nosotros tenemos una doble función de esos paneles como aleros, porque ahí se querían colocar unos toldos para tratar de bloquear un poco de radiación que incidía en esas aulas de la universidad, y justo
estábamos con el proyecto de Julio y de Sur, y entonces dijimos, bueno, pero en lugar de poner toldos, ¿por qué no los ponemos allí? Sobre todo porque además iban a estar arriba en una terraza no accesible para la gente, o sea que nadie se iba a enterar de la existencia, y en ese momento una de las grandes cualidades de este proyecto era justamente generar impacto en la gente, o sea, que la gente que conociera la tecnología, se amigara con la tecnología, entonces se hizo allí. Pero también podría ser una integración como esta, que es, digamos, hay tejas fotovoltaicas que pueden reemplazar una teja normal. Y entonces eso, perdón, Rubén, tenés tu mano levantada. Sí, perdón, es por la gráfica anterior, muy interesante del cálculo del tiempo de retorno. Hay al presente, ya empiezan a ver, es muy incipiente, pero paneles fotovoltaicos que se pueden recuperar hasta el 90% de lo que se ha invertido en materiales, etcétera. En este análisis, ¿han tenido en cuenta o simplemente es un análisis tal cual como son los paneles actualmente, que prácticamente no tienen recuperación al final de su vida? Digamos, se descarta, ¿no?, el panel. Sí, no, estos son, consideramos los paneles con que está hecha esta central, efectivamente, que es en el norte de Argentina, y respetamos el periodo de vida útil que declara el fabricante, y tuvimos en cuenta el decaimiento de la productividad del panel a lo largo del tiempo. Que el fabricante, yo creo, creo que en este caso el compromiso era 80% de la eficiencia inicial a los 25 años de vida útil. Con esos parámetros y con los datos climáticos del lugar es que se hizo el cálculo. Paneles convencionales. Ahora se están usando paneles bifaciales, se están usando muchos más seguidores con tracking, digamos, para implementar la productividad, pero eso lo hicimos con paneles fijos, eh, monofaciales y estándar, digamos. Ah, muy bien, muchas gracias. Sí, efectivamente, ya empecé a ver algunos cálculos que bajan a alrededor de un año cuando uno considera todo ese proceso, pero insisto, son muy recientes, digamos, eso se estudió y los paneles recién están en funcionamiento. Y además un dato interesantísimo de lo que acabas de decir, efectivamente, 80% al final de unos 20, 25 de años de uso, en Francia acaban de desarmar paneles instalados en la época del 90, o sea, hace 30 años, y Claro. les dio efectivamente un poco más que 80, 85, 80, entre 85 y 90, no recuerdo bien, así que son valores muy razonables, ¿no? Sí, sí, sí. Entiendo yo que eso es un valor que se declara desde el lado de la seguridad. Aunque ahora que están saliendo con tanta velocidad nuevas tecnologías, no tengo muy claro cómo hacen para poder garantizar la vida útil de un producto nuevo, ¿no? Habrá muchas cosas que se pueden hacer, pero imagino que cada vez tomarán un poco más de riesgo con esas declaraciones. Pero sí, se está mostrando que duran bien, realmente tienen un buen desempeño. Bueno, entonces lo que les quería comentar sobre esto de la integración es que si nosotros, como hicimos nosotros la cuenta, esto que está acá es el impacto de la instalación fotovoltaica nuestra. Eh, Nosotros encontramos, teniendo en cuenta toda la estructura y todo lo que hay que tener en cuenta, la fabricación de los elementos, paneles, transporte, lo mismo que en el otro, pero puesto en este edificio, nos da lógicamente más alto, pero sin embargo inferior al promedio que habíamos encontrado para instalaciones de techo en Europa. Y acá surgió una cosa eh, que tiene que ver con esta decisión de haberlo puesto como aleros, que requirió obviamente una estructura portante mucho más cojonuda, digamos, porque
porque estamos en una zona, Mendoza es un lugar que recién ya no tiene viento normalmente, pero cuando hay viento, hay viento. El viento es onda que vuela muchísimas cosas. Entonces, perdón, eso está calculado con la gente de ingeniería civil de la universidad para que en caso de temblor soportara lo que hay que soportar y también para soportar el viento sonda extraordinaria que pudiera venir. Lo cual hizo que nosotros aumentáramos bastante el impacto asociado a la construcción. Si ustedes se fijan en este diagrama, los grosores de la flecha representan el impacto. Fíjense que básicamente el sistema de montaje tiene un impacto que es muy parecido al de la producción de los paneles, porque justamente está superdimensionado. Entonces esto penaliza un poco nuestro resultado. Entonces, ¿cómo hacer para poder tener una doble función, que es lo que nosotros queríamos, que era la de sombrear y además generar energía sin que nos penalice, sino al contrario? Entonces lo que hay que hacer es tener en cuenta, hay que tener en cuenta aquello que nosotros estamos reemplazando. Y nosotros lo que estábamos reemplazando era justamente un toldo para el sombrero. En realidad, si hubiera sido otra universidad, hubiera sido quizás menos consumo energético del sistema de refrigeración, pero como nuestras aulas no tienen sistema de refrigeración, no estamos ahorrando energía de refrigeración. Lo que estamos haciendo es aumentando el confort y podríamos haberlo aumentado con un toldo y haber puesto el fotovoltaico arriba. Eso que se llama doble función permite al final, si uno hace el cálculo bien, nosotros después lo hicimos, ahora no lo quise poner porque iba a ser toda una charla larga sobre esto, es calcular cuál es el impacto que hubiera significado poner ese toldo, que igual hay que fabricarlo, hay que transportarlo, hay que montarlo, etc. Y entonces se restan, es decir, que el impacto que se asocia a la energía eléctrica sería la diferencia entre el impacto total calculado, esos 67,6, menos el impacto que yo hubiera ocasionado si hubiera sombreado con toldos. O en esta otra figura que estaba aquí, si estas fueran tejas fotovoltaicas, esas tejas fotovoltaicas, para calcular el impacto de su generación fotovoltaica, se le restaría el elemento que ya no se colocó porque se colocó una teja fotovoltaica. Porque si yo no colocaba una teja fotovoltaica, hubiera colocado una teja que también tendría que fabricarse, transportarse e instalarse. De esa forma, cuando logramos una integración, logramos disminuir el impacto para hacer una comparación justa, digamos. Sí, Ismael. No, es un breve comentario. Yo creo que a pesar de que lo que acabas de comentar, de que ustedes no tienen acondicionamiento térmico en las aulas y que por eso es difícil de calcular, digamos, este beneficio climático, este aumento del confort que vos tenés al tener este elemento de regulación climática que es este panel fotovoltaico que oficia de alguna manera de toldo, vos lo podrías cuantificar también y ponerlo en la cuenta, Sí, ¿no? sí, sí, Porque exactamente. hay una mejora en la calidad de vida de los estudiantes que en otro caso podría ser mayor consumo de aire acondicionado. Aquí no, pero aún así el confort se puede medir en grados y se puede hacer una equivalencia, ¿o no? ¿Digo mal? No, está perfecto lo que decís, porque de hecho lo hicimos nosotros, lo hicimos comparando con un sistema que te provee el mismo confort que era el toldo. Y lo que tuvimos que hacer para eso fue hacer el ciclo de vida del toldo que se hubiera colocado. Y había otra forma también de hacerlo, que era hacer con las máscaras de sombrero para ver cuál era la disminución de temperatura interior, bueno, toda una cuestión así que, claro, después para transformar ese confort en otra medida comparable es complejo. Nosotros encontramos muchos estudios, bueno, ustedes seguramente de esos conocen mucho más que yo, de cómo el confort, la iluminación natural y demás cosas aumenta la productividad del estudiante. También podríamos haber tenido en cuenta, pero digamos que lo hicimos
muy así, estilo ciclo de vida. Bueno, si no te puse el panel, puse un toldo, me calculé el impacto del toldo y se lo resté. Así fue que lo hicimos y entonces ahí nos dio, no lo tengo acá el número, pero te lo puedo pasar, de cuánto bajó de 67.6 al restar el impacto del toldo que hubiera puesto. Entonces, como es el sistema es de doble función, yo no le puedo asignar el impacto 67.6 a generar fotovoltaico y 67.6 a sombrear. No, tengo que repartir el 67.6 entre las dos cosas, porque no, si no estaría fabricando más impacto. ¿Cómo repartirlo? Y bueno, me calculo el impacto de sombrear puramente, y eso se lo dejo al efecto de sombreado, y al 67.6 le resto ese impacto del toldo. Y así se hace. Eso se llama análisis consecuencial en análisis de ciclo de vida. Y es bastante interesante. Bueno, con estas cosas podemos analizar ciclos de vida de vivienda, y esto es más complejo cada vez, porque aquí tenemos que analizar el impacto de los materiales, los ladrillos, los vidrios, todo lo que vimos al principio, los componentes, cómo se distribuyen desde la fábrica. No sé, imaginemos al lugar que hace los perfiles, que va a la fábrica de ventanas, de la fábrica de ventanas va al distribuidor, y ahí va a donde se hace la obra, y después hay que construir, y después hay que usar, y en la etapa de uso, ustedes lo saben muy bien, preponderan, ¿no es cierto?, los impactos, porque es un elemento que tiene una larga vida útil, la vivienda, los edificios, y entonces esos consumos en esa cantidad de años hacen que eso sea muy significativo. Cuando hacemos análisis de ciclo de vida, entonces acá fíjense, están representados los módulos típicos de un ciclo de vida, y uno podría tener en cuenta cosas como reparaciones, sustituciones, por ejemplo, no sé, que la vida útil de una ventana fuera de 20 años, pero mi edificio supongo que es de 50. Entonces, bueno, tendré que reemplazar esa ventana algunas veces para llegar a los 50 años y para hacer las comparaciones. Todo eso hay que hacer en un análisis de ciclo vida vivienda. Y esto nosotros lo hicimos en el proyecto GEF, que yo creo que, bueno, algunos de los que están allí estuvieron muy involucrados en el GEF, lo conocen muy bien, y otros creo que igual lo conocen, aunque no estuvieron tan involucrados. Y entonces seguramente Martín y Silvia pueden comentar sobre este proyecto. Nosotros lo que nos tocó hacer fue la parte de análisis de ciclo de vida, obviamente. Y comparando entonces la vivienda de referencia en cada zona bioclimática, la vivienda que normalmente ofrece el IPB de esa zona, y otros 3 prototipos con grados crecientes de eficiencia, entre los cuales habían mejoras en muros, en ventanas, y los prototipos más avanzados ya tenían incorporación de calefones solares y también instalaciones fotovoltaicas. Entonces, nosotros al hacer esa evaluación, acá de nuevo calculamos como impacto de potencial de calentamiento global, y acá se ve como el prototipo 4, que es este azul, a ver cómo está ordenado, sí. El 4 es el azul, el 3 el amarillo, y fíjense que se ve claramente cómo construir una vivienda eficiente es más dañino que construir una normal. Lo cual es desalentador, pero es lógico, ¿no? Porque tiene más materiales aislantes, a lo mejor tiene un doble vidrio, tengo que hacer el panel fotovoltaico. Mientras más eficiencia busco, más impacto en la fase de producción, con la promesa de reducir en la fase de uso. Y aquí está, por ejemplo, el caso del consumo acumulado de energía en el ciclo de vida de los prototipos de Mendoza con orientación norte, y se ve cómo se logran ahorros bien significativos, ya considerando construcción y uso, con esos agregados de las medidas pasivas de bioclimática, y también con las activas para los prototipos que las tenían, que eran los prototipos 3 y 4. Entonces aquí se ve
cómo cae fuertemente el consumo acumulado de energía. Hemos gastado más para fabricarlo, pero después se ahorra tanto que es súper eficiente la inversión. Aquí se ven con estos gráficos, de nuevo el grosor, cuáles son los principales contribuyentes a ese impacto en el ciclo de vida. Y bueno, en este caso era el gas natural y la energía eléctrica. Y después fíjense que están aquí la fabricación del techo, en este caso un techo con chapa conformada y un panel PIR, o un muro que estaba con muro seco, placa OSB. Bueno, cada una de estas cosas tiene sus impactos, pero se ve que son poquitos comparado con los impactos de 50 años de uso. Y el retorno energético es buenísimo. El primer año, obviamente, es más impactante el prototipo 4 que el prototipo base. Pero en el año 2 ya casi quedamos parejos y a partir de ahí es todo ganancia. Eso es muy, muy fuerte también para tomar decisiones. Bueno, aquí se pueden comparar distintas categorías de impacto ambiental y después analizamos un caso hipotético, que es qué pasa si la instalación fotovoltaica era suficientemente grande como para que haya una exportación neta de energía eléctrica. Es decir, que genere más que lo que consume. Y es hipotética porque en ese momento todavía no estaba muy claro en Mendoza el tema de la venta de energía, ni tampoco resulta muy conveniente. O sea, es hipotético. De hecho, no estamos viendo en Mendoza todavía esto, que haya un boom como ocurrió en España y en otros países de gente que quería poner fotovoltaico en su techo para poder vender. Bueno, eso no ocurre. Sale caro, pero por lo menos para ver qué pasaba, ¿no? Entonces, aquí con esa exportación hipotética, fíjense cómo nos aparece esta barra verde, porque es el beneficio que se estaría obteniendo al evitar el consumo de energía eléctrica de la red. Entonces, estos análisis que hicimos nos permitieron ver todas estas cosas que les he ido contando y nos empiezan a mostrar posibles estrategias a eso que se llama edificio de energía neta cero, edificio de carbono neto cero, y de dónde surge esta cosa, ¿no? Lo que nosotros vimos es que eso que recién les expliqué, acá está puesto un poquito más clarito, la vivienda de referencia tiene mucha energía para operación y mucho menor para fabricación. En los prototipos eficientes eso cambia un poco la relación. Hay que invertir mucho más para la construcción, pero se achica mucho la fase operativa y como vieron en los resultados que recién les mostré, el balance da súper positivo. O sea que se recupera esa inversión extra en energía para producción de componentes y de materiales y demás. Pero claro, eso no está garantizado. Eso depende de qué tan bueno fue el arquitecto, básicamente. Si hay problemas, es culpa del arquitecto. Bien, ese edificio de energía cero o edificio neta cero son aquellos que lo que están consumiendo se compensa con lo que producen, y ahí daría el cero famoso. Pero para esto hace falta, tenemos el problema del sincronismo entre nuestro consumo y nuestra producción, que no muchas veces se da, porque durante el día que hay solo uno está trabajando, o está en la escuela o donde sea, y entonces la energía no se está gastando. Y cuando uno llega a la noche no está produciendo energía eléctrica. Entonces me hace falta otro elemento para que realmente esa cuenta que yo les mostré con esa flechita verde realmente se pueda dar. Y me hace falta algo que actúe como acumulador, que puede ser una batería, que es propiamente un acumulador, o puede ser la misma red, ¿no? Que la red transporta mi energía hasta otro lugar donde se está consumiendo. En mi casa no se consume, pero sí se está consumiendo en el día en la escuela, en la universidad, donde la gente trabaja, y después de noche comprarla. Como les decía, esa tarifa en el caso de
de Mendoza no está invitando a hacer esto, y entonces la opción que podría funcionar es el almacenamiento. Hoy justo tuvimos una reunión con una universidad de Alemania, que estamos con proyectos conjuntos y uno tenía que ver con esto, y nos hablaban que allí están, por esa misma situación, lo que están haciendo es tratar de consumir todo lo que producen o guardárselo, almacenarlo, pero el intercambio con la red no resulta para nada favorable tampoco para ellos. Y entonces lo que quisimos ver, bueno, ¿y cuál es el impacto de poner la batería? Porque la batería, todos hablamos todo el tiempo de batería, de esos impactos, y obviamente es una cosa a tener en cuenta, y además hay que fabricarla. Entonces tuvimos en cuenta este sistema donde está la producción del panel fotovoltaico, todo lo que hay en el medio para vincularse con una red, y también una batería para, en el caso que yo no quiera venderse a la red y quiera guardarla por lo menos en mi casa. Bueno, fabricar la batería tiene su impacto, tiene una vida útil limitada, entonces habrá que reemplazarla, y con eso se nos aumentó. ¿No se acuerdan que antes nos daba 67 punto algo gramos por kilovatio hora? Bueno, cuando ponemos acumulación nos aumenta a 82,4. Y entonces aquí nos aparece, fíjense, este cuadradito que antes no estaba, que es una batería recargable para este sistema. Tener una batería es costoso, me aumenta el impacto y me haría falta también tener un espacio y tener un cuidado para estas cosas. Salvador, yo creo que estoy en el límite de tiempo, ya no sé, vos contame. Sí, mira, pero termina tranquilo esto está interesante y completalo, por favor, las ideas, si podés. Bueno, sí, sí, no queda mucho. Una opción que es interesante analizar es algo que a los arquitectos no les va a gustar porque tiene que ver con vincular el vehículo con la casa. Pero eh, es una cuestión que puede ser interesante de analizar. El vehículo eléctrico es una cosa que ya es una realidad en muchos países, en el nuestro no, todavía. Tiene ventajas muy claras, por ejemplo, en cuanto a emisiones en la ciudad, en cuanto a ruido. Tiene también unos cuantos defectos en cuanto al costo, el problema de las baterías, los puntos de carga, bueno, cosas que hay que analizar. Pero lo que está interesante es, primero, que es una cosa que está ocurriendo, es decir, prácticamente a mí son esas cosas que yo veo que pasan y digo, yo sobre esto no tengo mucho para intervenir, me está ocurriendo y va a ocurrir. Y hay que ver cómo le sacamos el jugo, si es que se puede. Un aspecto interesante es que las estadísticas muestran que el auto está más del 95% del tiempo estacionado. Aquí lo vemos en todas partes, cada uno tendrá una cuestión diferente, pero en alguna parte está estacionado muchísimo tiempo y anda una cantidad de kilómetros y después está estacionado otra vez. Los vehículos eléctricos, entre sus grandes problemas que se han ido resolviendo, era la autonomía. El problema es la densidad energética de las baterías, que se ha ido mejorando mucho, y eso ha permitido mejorar la autonomía. Entonces hay autos eléctricos que pueden andar 400, 500 kilómetros con una carga. Pero la realidad es que generalmente no andamos 400 o 500 kilómetros, ¿no? Dependiendo de a lo mejor algún viajante, no sé, ciertas actividades sí, pero la mayoría no. La mayoría anda mucho menos. Es decir, que hay una capacidad de almacenamiento de una batería en un auto enorme, subutilizada. Y entonces, podría ser una idea la de almacenar, en lugar de comprar una batería, bueno, no le pongo una batería, le pongo un auto con su batería. Y entonces, tratar de hacer ese amortiguamiento de las oscilaciones, almacenando energía en el auto, y después utilizar el auto como fuente de energía para alimentar la vivienda
cuando ya no hay sol. Total, con una capacidad tan grande como para tantos kilómetros, ni siquiera se va a gastar en ese uso y al día siguiente se vuelve a cargar. Nosotros hicimos este estudio hace unos años, como pueden ver, usando los datos estadísticos que había en ese momento, penetración de vehículos eléctricos 0, la cantidad de autos por cada habitante, la población total, la emisión promedio del sistema, la composición de la generación eléctrica, y tuvimos en cuenta cuáles eran los planes de estos planes que impulsaban las energías renovables, que no me acuerdo cómo, todos se llaman parecidos, no me acuerdo cuál es. Si renovate, renovarte, renovar, o que alguna cosa así fue. Entonces ellos planteaban una serie de hipótesis al 2025, que es mañana, el 2025. Y entonces nosotros lo que hicimos fue tener en cuenta el cambio de población, el cambio de la cantidad de autos por 1000 habitantes y una penetración de vehículos eléctricos que nos fijamos que había pasado en otros países. Bueno, estamos lejísimos del 5%, y después tuvimos en cuenta cuál era la demanda eléctrica futura sin tener en cuenta autos eléctricos, es decir, haciendo lo que llamamos el business as usual, y también teniendo en cuenta ese plan Renovarte o Renovate, etcétera, que estaba proponiendo una matriz energética más verde para ese año. Con todo eso nosotros hicimos los cálculos con las emisiones promedio, y vimos los perfiles de carga y capacidad de generación. Esta es como la curva diaria, ¿no? Tienen como dos piquitos, el pico nocturno, el pico del mediodía. Y analizamos las capacidades de los vehículos eléctricos y los vehículos que no serían los convencionales, ¿no? Entonces usamos dos Chevrolet parecidos, el Volt, y con su capacidad de carga, con su autonomía y demás, y usamos otro Chevrolet del Sony, el de gasolina, con su consumo y demás. Y con eso hicimos el análisis teniendo en cuenta un patrón de uso. ¿Por qué era importante el patrón de uso? Porque el auto eléctrico solamente se puede cargar o solamente nos puede dar energía cuando está enchufado. Entonces teníamos que hacer una hipótesis de patrón de uso. ¿Cuándo y cuánto tiempo se usa el auto cada día? Entonces acá, por ejemplo, este patrón que está aquí es que la gente hace unos 12 kilómetros a las 8 de la mañana, después está estacionado hasta las 5, que pega la vuelta y hace otros 12 kilómetros, y después de la noche se va a tomar unas copas a las 20 y vuelve a las 22 y ahora recorre 6 kilómetros. Un patrón. Y con ese patrón vimos entonces los escenarios de conexión a la red. Y esto es entonces el periodo en el cual nosotros dijimos, bueno, durante este periodo que hay sol y el auto está estacionado, esa batería se puede cargar. Y después hicimos los cálculos de las emisiones de dióxido de carbono para autos convencionales versus autos eléctricos, y sacamos la cuenta con ese mix energético de cuánto era la reducción de emisiones asociadas al transporte para esas distancias, para esos vehículos con esas características. Como ven, todo base de escenarios. Es también para mostrar una idea que el análisis de ciclo de vida no me hace falta sacarlo para lo que ya estoy haciendo, sino también previendo ciertas cosas. Nos pusimos a analizar qué pasa si en lugar de tener esa matriz energética teníamos otra matriz energética. Por ejemplo, usamos la de Alberta en Canadá, que tiene mucho lignito. Bueno, es totalmente contrario. La incorporación de los autos eléctricos aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero, 1.730 toneladas por día, porque tiene una matriz energética mucho más fósil que la nuestra. Es decir que la respuesta, que era bastante obvia, sustituir auto tradicional por eléctrico no asegura que disminuyamos las emisiones de gases de efecto invernadero, depende de la matriz energética. Entonces, para que eso ocurra, debería haber una migración del sector eléctrico hacia las renovables. Y después analizamos también qué podría pasar con el aporte potencial de potencia de las baterías hacia la red o hacia la vivienda. En este caso está considerado hacia la red. Entonces, fíjense, teniendo en cuenta ese horario de conexión que les había mostrado recién, fíjense cómo que se recorta esta generación tradicional, porque esta energía amarilla está siendo proporcionada por la energía que está almacenada en las baterías.
Como se ve en esta conexión que está hecha en este momento, no se lograría, por ejemplo, hacer un recorte del pico de demanda. Esto es usando el auto como proveedor de energía que ha almacenado antes. Si yo estoy conectado en estas horas, bueno, el pico de demanda no va a cambiar. Y lo que sí pasa es que voy a aumentar el pico. Si ahora en ese momento que estoy conectado, en realidad estoy conectado para cargar el auto, voy a estar produciendo otro pico de alta demanda en la curva. ¿Se entiende ¿se entiende ese concepto? Ujú. El vehículo usado como al momento para cargar el auto que me hace falta, un momento que lo tengo cargado y me hace falta consumir energía en otra parte. Y después hicimos otro patrón de conducción con otros horarios y con otros momentos de carga. Entonces había unos horarios del día donde se podría cargar y otra parte del día en el que podría exportar energía. Y en ese caso sí se puede hacer afeitar ese pico de la curva de demanda de la red eléctrica con el uso de los autos eléctricos. O bien la puedo empeorar. Si a mí se me ocurre enchufarme de noche a la red eléctrica cuando llego a mi casa a las 7 de la tarde y lo enchufo para cargar, bueno, muchos autos cargados en la red van a producir este problema, que de hecho es uno de los grandes desafíos que se están presentando en las ciudades donde la penetración de vehículos eléctricos ha sido significativa. Bien, bueno, más resultados. Solamente comentarles, así no los aburro más con esto, hemos tenido en cuenta la fabricación de los vehículos y la fabricación de las baterías y el reemplazo de las baterías. Así que es algo que nos representa un desafío porque sabemos que hay mucha preocupación con eso, entonces hemos tenido en cuenta, fíjense, esta es la fabricación del auto eléctrico, la fabricación de la energía eléctrica que la alimenta y la fabricación de las baterías. Estas baterías fueron tenidas en cuenta con su vida útil y el número de reemplazos para la equivalencia con la vida útil del auto. Y esto es el valor que nos da al final de la huella de carbono con esa matriz energética argentina. Nos da 0,185 kilos de dióxido de carbono versus 0,342 kilos de dióxido de carbono en el auto convencional. Es decir que el cambio climático nos da bastante beneficioso y además están las otras emisiones en las ciudades que desaparecen. Bueno, al final aquí hay como una especie de síntesis de todo lo que les dije, la vinculación del fotovoltaico integrado al edificio y el auto integrado como almacenador, bueno, un poco todo eso junto. Y cómo eso puede permitir disminuir los factores de emisiones que tenemos de análisis de ciclo de vida. Entonces, bueno, esto es lo último que les he mostrado, es un ensayo hecho lo más objetivamente posible, basados en la estadística y en los mejores datos que hemos conseguido. Y bueno, vamos a ver si ahora con esta vinculación que tenemos con esta universidad alemana, que ellos sí tienen muchos datos de vehículos eléctricos, de duraciones de las baterías, de instalaciones fotovoltaicas, de cómo está haciendo la gente, si compra a la red o le vende la red, todas esas cosas, vamos a hacerlo un poco más realista, aunque no va a ser dato argentino todavía. Y bueno, por último, solamente anunciarles que el año próximo se va a hacer esta conferencia internacional de ciclo de vida en México y que ahora dentro de poquito se va a hacer el encuentro argentino del ciclo de vida en Buenos Aires. Eso es ahora en noviembre. Y ahí tienen los links por si les interesa. Y bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Y le pido que por favor abran los micrófonos y le damos un aplauso de agradecimiento a Pablo por la linda charla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Mejor imposible, Pablo. Bueno, Muy Silvia, buena. muchas gracias. Queda abierta para unas pocas preguntas. Si levantan la mano, por favor, les voy dando la palabra. Ahí, Julio, ¿querés hacer la pregunta? ¿Qué tal, Pablo? Muy interesante tu charla, como siempre.
Hola, Eh, Julio. Muchas gracias. Me quedó una pregunta bastante conceptual y un comentario. De alguna manera, para definir un parámetro de impacto ambiental global, el proceso que fuera, cualquiera de los que comentaste, de alguna manera uno está sumando peras con manzanas. Quiero decir, cuando comparás, por ejemplo, el grano con el poliestireno expandido, bueno, uno emite más dióxido que el otro emite otro tipo de gases. Bueno, ¿cómo hace uno esa suma? Un Sí, caso aún más complicado es el que mencionaba, bueno, vos y también Ismael, o sea, cuando mejoras el confort de un conjunto de gente. ¿Cómo sí, pesás eso en el número final? sí. Ahí, sobre la segunda, nosotros le hicimos más fácil, fue hacer la hipótesis de que las condiciones de confort eran las mismas, porque si no hubiera puesto el panel, hubiera puesto el toldo. Es decir, que iba a sombrear en los dos casos, porque era lo que se quería hacer en la universidad era justamente poner un toldo. Nosotros, mira, ponemos esto. La hipótesis es que estamos sombreando la misma cantidad, lo cual nos ahorró responder esa pregunta tan incómoda que vos hiciste, porque es súper difícil de hacerla, ¿no? de responderla. Con respecto a la comparación entre distintas categorías de impacto, eso no tiene una respuesta objetiva como trata de ser el método de análisis de ciclo de vida, que trata de ser lo más objetivo posible. Porque depende. El ejemplo más claro, creo, es más claro para mí porque es de Mendoza, si es más importante el cambio climático o consumo de agua. Suponete, es un caso típico, Mendoza, vos conocés el clima ideal para tener un enfriamiento evaporativo, porque funciona bien, digamos. Tenés un ambiente seco, la evaporación te produce una disminución de temperatura y te estás evitando todo el problema de la compresión del gas del aire acondicionado que consume tanta energía. Pero ¿cuál es el problema? Que consume mucha agua. El sistema evaporativo, para, por ejemplo, refrigerar toda una casa, te gasta 40 litros por hora, por ejemplo, en algunas experiencias que hemos visto en Chihuahua, que tiene un clima más o menos asimilable. Y entonces, cuando vos me decís a mí en Mendoza qué prefiero, cambio climático o consumo de agua, y la respuesta va a ser distinta que la del litoral o que la de Buenos Aires. No hay una respuesta única para eso. Hay algunos métodos que se están usando que son paliativos. Por ejemplo, ¿cuál es el costo de reparar? Entonces, ¿cuál es el costo de reparar si yo he acidificado un lago, o si he producido eutrofización del agua, o si he producido un cambio climático y quiero evitarlo? Entonces voy a captar el dióxido de carbono antes que se vaya a la atmósfera. Se hace como una forma de hacerlo es monetaria. O sea, terminas transformando en dólares, digamos, Exactamente. esos Porque, parámetros diferentes. Sí. claro, porque aparte el daño también afecta a algunos pueden ser, por ejemplo, hay cosas que son tóxicas para el ser humano y otras son tóxicas para, por ejemplo, los otros animales, o son, digamos, produce una toxicidad que no es humana. ¿Cómo haces para comparar eso? Sí, Eso claro. es sumamente difícil. Entonces, una de las técnicas es esa, que decir, bueno, si yo no quisiera emitir esto que es tóxico, tendría que poner este elemento que vale tanta plata. Y si yo no quisiera liberar esto que produce, no sé, eutrofización de agua, debería usar esto. Al final empezás a cuantificar todo en plata. Pero es muy complejo lo que vos planteas. Hoy, para mí, una de las grandes ventajas que vi siempre en análisis de ciclo de vida es eso, la multiplicidad de categorías de impacto. Y lo mejor es como por una cuestión de generación de entropía. Lo mejor es mantenerlos separados para que cada uno pueda analizar, bueno, si hago esto voy a tener un problema mayor sobre esta categoría y si hago esto se me va a arruinar esta cosa. Pero cuando vos lo sumás todo con pesos y te da un número en pesos y otro, sí, es más fácil comparar, pero tomar decisiones no. Para mí, eso es una parte muy compleja. Y el comentario que quería hacer tenía que ver con el tiempo de recupero de la energía de fotovoltaico.
Hace poco Mariela Videla, que vos la conocés Sí. también, dirigió un proyecto final de la universidad sobre el tema. Hicieron cálculos para una instalación que está acá y obtuvieron algo del orden del año, o sea, significativamente menor. A mí me sorprendió un poco el año, también me sorprende el 3 y pico. Me decía Mariela que hay bibliografía donde se habla de recupero de la energía en el orden de un año para la tecnología de silicio cristalino, digo, ¿no? Ujú. Sí, en nuestro caso la respuesta está en lo que yo les expliqué antes, que nosotros pusimos esa estructura tan pesada para poder ponerla como alero. Y No, por yo eso es que yo... me refería a la de centrales. Ah, perdón, la central... Bueno, ese caso fue de una tesis de maestría que yo dirigí y de una persona que estuvo trabajando allí durante todo, así que tenía muy buena información de base, o sea, muy buena información de la cantidad de materiales, la distancia transportada, o sea, realmente fue eh, bastante completa, digamos. Entonces, cosa que no siempre es fácil de conseguir porque uno ve bueno, viste lo que son las dimensiones de esos parques fotovoltaicos, son enormes, ¿no? Y ella, claro, pudo acceder a muchísima información sobre todo el inventario, desde los conductores, secciones, las cajas transformadoras, tornillos, bueno, lo que quieras. Y bueno, eso fue sumando, pero no te sé decir más. Por qué haya diferencia con el otro, no lo sé. Hay que ver también, viste que ahora las últimas centrales, casi todas están haciendo bifaciales y con seguidores. Y eso, bueno, puede ser que aumente bastante la generación y te achique el periodo de retorno. Sí, se aumentó también mucho la eficiencia, Claro, disminuyó el espesor de silicio también. sí, De todas maneras, sí. me parece que en todos esos cálculos hay un parámetro muy difícil de estimar, que es la energía consumida en la fabricación de paneles solares en la China. Sí. Bueno, mirá, ahí hay una cosa que yo no las comenté porque las eliminé porque ya me di cuenta que me iba a repasar. Y es que en este momento lo que se está usando mucho es lo que se llaman las declaraciones ambientales de producto, que se basan en un estudio de ciclo de vida, pero lo que tiene de distinto con decir simplemente análisis de ciclo de vida es que en análisis de ciclo de vida yo puedo decidir, bueno, mira, te voy a calcular el cambio climático, la acidificación y tal, y voy a considerar de aquí hasta acá. Al hacerlo de esa forma, los resultados son incomparables. Pero las declaraciones ambientales de producto se basan en algo que se llaman reglas de categoría de producto y que son específicas. Entonces, si vos vas a hacer el análisis de ciclo de vida del BIFE, en los que definen cómo hay que hacerlo son especialistas del campo y entonces saben exactamente cuáles son los grandes problemas y esas cosas están tenidas en cuenta. Y los que saben de fotovoltaico definen las reglas de categoría de producto para estudiar la producción de elementos fotovoltaicos. Hoy, entonces, hay declaraciones ambientales de productos, de muchos productos, entre ellos de paneles fotovoltaicos, y lo que tiene entonces de interesante es que todos los fabricantes de paneles que quieren tener esa declaración lo tienen que calcular exactamente con los mismos parámetros, es decir, las mismas categorías de impacto ambiental, las mismas etapas, desde cuándo, ¿no? Desde la producción, desde la minería, desde el transporte, todo eso está tenido en cuenta. Y después hay una verificación de tercera parte, que eso es lo que le da validez. Recién cuando ese verificador lo aprueba, recién ahí se puede publicar. Entonces, en principio, todo esto serviría para transparentar más esos resultados, porque el análisis de ciclo de vida es tan potente, pero al final yo puedo poner lo que yo quiero. Pero ahí tenés que declarar cuál es la base de datos que utilizaste. La base de datos son internacionales, o sea, en definitiva están... o sea, hay una serie de cosas que tratarían de incrementar la transparencia. Pero sí, Perdón, al final todo lo que es chino nos da un poquito
de Me miedo, no sé. imagino que es complicado. Perdón, Gracias. para no dejarlo a Rubén sin que pueda hacer su pregunta, queda Pipo poquito, así que le damos la palabra un segundito a Rubén que haga su pregunta, por favor, ¿puede ser? Y como no, rápidamente, y además un comentario. En España me sorprendió que el reglamento de construcción incluye la necesidad que se declare las emisiones de los materiales. Por ejemplo, me sorprendió las tejas, ¿no? Y efectivamente, en algunos casos no se aprueba directamente el uso de esa teja si no cumple con el análisis de ciclo de vida correspondiente, ¿no? La famosa embodied energy y embodied Sí. emission también, ¿no? Las emisiones que produce el material. La pregunta es si hay algún intento en Argentina de incluir algo de eso, no sé si a nivel nacional o a nivel regional. Y la segunda, si han tenido en cuenta o piensan que pudiera extenderse el análisis tan interesante que hicieron, pero considerando la vida de una vivienda 50 años. Por ejemplo, el edificio de Estados Unidos que ganó el premio de sustentabilidad está diseñado para 250 años. Nuestra facultad tiene más de 100 y seguramente hay muchos edificios en lugares que viven más. ¿Han hecho ese estudio? Porque también puede ser que los materiales se necesiten más resistentes, ¿no? ¿Han hecho ese estudio o piensan realizarlo de extender ese periodo de 50? Mira, nosotros usamos un poco lo que es estándar, y el 50 es bastante estándar para poder comparar resultados. Sin embargo, lo que vos decís es correcto. Cómo se construye en Mendoza, con la mampostería en general, puede vivir mucho más tiempo, o sustituyendo algunas cosas que duran menos, pero se puede perfectamente. En otros países que se usa, por ejemplo, mucho más la madera, que por ahí tiene vida útil más corta, pero para nosotros también esto tiene una vida útil potencial mucho más larga que 50 años. Después hay que ver el aspecto, porque eso es funcional, pero después viste que hay veces que se demoran cosas porque se quiere hacer otra cosa más grande, más nueva, y entonces al final no llega a los 50, no llega a los 30. Esas cosas también pasan acá. Ahora estuvimos hace poco de viaje y veíamos las calles adoquinadas en algún paisito ahí europeo que se conservan con mucho cuidado, y nosotros en Mendoza hace 1000 años ya sacamos los adoquines de piedra, después se hicieron hormigón, después los sacaban el hormigón y después han puesto los adoquines articulados, y hacemos todas esas cosas que sin que tratar de que las cosas duren lo que pueden durar, ¿no? Pero sí, lo que vos decís a mí siempre se me plantea. Para mí 50 años es poco, sí, es fácil, porque al final digo, bueno, si 50 años, sí, el aislante también soporta 50, la ventana también, la puerta también, no me hago más problema. Si lo extendemos, habría que ponerse a ver eso, los reemplazos de cosas, ¿no? A mí, cañerías, por ejemplo. Mi casa no tiene 20 años y he tenido 4 roturas de un caño de agua que está dentro de un muro en el último año y medio. Ahí hay que tener en cuenta eso, que me parece bien complejo de hacerlo, ¿no? Cómo evaluar el periodo de reparación es difícil. Gracias. ¿Y hay intento en Argentina de incorporar esta necesidad de que se declare también No, las emisiones? Argentina, como siempre estamos en esos aspectos, somos bastante lentos para tenerlos en cuenta. En Argentina ha empezado a crecer el número de declaraciones ambientales de producto que se están haciendo, de productos hechos en Argentina, por 2 motivos. Primero, cuando la empresa es internacional. Entonces, le manda a las filiales que también hagan esos estudios. Y segundo, porque quieren certificar LEED. Entonces, los edificios certificados LEED te dan créditos cuando vos tenés análisis de ciclo de vida o declaraciones ambientales del producto. Entonces, eso están empezando bueno, tengo que hacer los cálculos, pero yo no conozco ninguna otra cosa que motive a hacer esos cálculos. Gracias. Bueno, Felicitaciones por el trabajo. Bueno, muchas gracias. bueno, les pido entonces que le agradezcamos una vez más a Pablo por la muy linda charla que nos ha compartido y bueno, los esperamos la próxima semana. Bueno, gracias Pablo y gracias Muchas a todos gracias. por seguir estas ciclos de seminarios. No, gracias a vos, Salvador, por mantener esto tanto tiempo, la verdad, una masa. Bueno, Buenísimo. Muchas Gracias. muchas gracias. gracias. Así que
nos vemos y muchas gracias de nuevo a todos. Bueno. Gracias, hasta luego. Buenas Chao, tardes. chao, un abrazo grande, hasta luego.